Buen día, mi nombre es Caterina Prieto, hice parte de este proyecto a cargo del proceso de la escritura del guión para documental. Este taller, pues lejos de estar pensado para reconocer cuáles son esos elementos técnicos de los que hace parte del guión documental, lo que se buscó de alguna manera fue llegar al proceso creativo. Entonces, la forma en la que estuvo estructurado este taller se partió primero por la pregunta ¿para qué el arte? La intención de hacer pues esta pregunta pues básicamente era para poder llegar a un elemento muy importante que es el discurso, que fue pues, básicamente donde estuvo basado pues toda la estructura de este taller. Entonces hablamos un poco de qué es el discurso audiovisual. Fue un taller de mucha participación por parte de los estudiantes en sus distintas fases. Y conversamos un poco pues de que el discurso hace parte de un pensamiento, es un sentimiento, es también un razonamiento, un deseo que busca convencer y que busca de alguna manera también conmover. Entonces, con base pues en esos elementos, empezamos a conversar también un poco al respecto de qué es importante contar. Entonces hablábamos también de esas experiencias individuales o esas experiencias colectivas que eran importantes justamente expresar. Hablábamos también de una buena escogencia del tema, hablábamos también de la importancia de la emoción y de lograr pues que los espectadores también hagan catarsis, y en su momento también conversamos de que el guión, ya sea literario o documental, siempre va a procurar tener como algún tipo de estrategia, ¿no? Una estrategia estructural que se refiere a la correcta utilización pues, de esos acontecimientos, y una estrategia emocional que es básicamente un poco relacionado con lo que nosotros estábamos hablando en un principio de ese discurso audiovisual, que básicamente esa es como la línea de todo el taller, es que básicamente voy yo a contar desde mi visión como autor y cómo yo voy a ir hilando todo eso a través de una estrategia narrativa y una estrategia emocional. En ese elemento pues del cómo contar también hablábamos de un poco acercándonos a esas formas del documental. Entonces hablamos que lo podíamos hacer a través de la denuncia o de la reflexión, o que podría ser a través de la observación, o que podría ser pues mostrativo. Entonces ahí hicimos un pequeño recorrido sobre la historia del documental. Hablábamos pues de la escuela de Brighton en manos de George Grierson, y como todos esos elementos de denuncia que buscaba de alguna manera el documental. Y hablábamos también de Robert Flaherty y como toda esa intención de querer mostrar como esas formas de vida, digámoslo que un poco versus el hombre versus la naturaleza. Entonces ahí partíamos como de esos dos elementos para poder entender qué tipos de documentales pues nosotros podríamos encontrar, o de qué forma podríamos nosotros ir como hilando nuestras historias. Y del otro lado nosotros tenemos la escuela de Brighton en cabeza de un señor que se llama John Grierson, que básicamente por él es que teníamos la primera definición de documental. Entonces, este señor dijo como, claro que sí, es muy chévere retratar lo que sucede en otros lugares, pero realmente el movimiento de las ciudades y el movimiento de la humanidad están sucediendo aquí ahora en la ciudad. Ya que ahora en la ciudad, es decir, que si yo voy a mostrar eso, yo tengo que mostrar para denunciar. Ella dice, pues el documental claramente es el que está expresando, que está buscando, pero también es un elemento de denuncia. Pues si nosotros partimos de esas dos, pero más adelante vamos a encontrar como otro movimiento que se llamó el cine directo, que básicamente era como retratar el día a día del movimiento social. Les puedo recomendar un documental que se llama Super Size Me. Entonces, como ya hablábamos de la importancia de tener un claro discurso audiovisual, de tener claro el tema, de entender por dónde podría yo mover mejor mi documental, hablábamos de otro elemento que era muy importante, y es el enmarcar nuestras historias de documental siempre dentro de nuestro territorio, ¿no? De no olvidar que tenemos también como de alguna manera algún tipo de obligación con contar las historias pues, de nuestros espacios. Entonces, en algún punto pues hicimos un ejercicio en el que se les preguntaba a los estudiantes quiénes somos los colombianos según el cine y la televisión producida en nuestro territorio.
Eso nos llevó de alguna manera a analizar como ciertos elementos que no conocemos justamente ni de nuestra historia ni de nuestro contexto, y nos sirvió de alguna manera para dirigir también como esa mirada hacia reconocer esos temas que son de nuestro territorio, que son pues muy importantes de contar. Hicimos también como un pequeño recorrido sobre lo que es el gótico tropical y también sobre la pornomiseria, que pues ya en la introducción lo habían conversado. Esto pues como les decía, con la intención de ubicar pues en nuestro territorio esas intenciones de contar o de narrar historias. Y digamos que ya en la parte práctica del taller hicimos como una serie de preguntas para hablar un poco de la teoría del cultivo. Básicamente estas preguntas estaban enfocadas o dirigidas un poco a encontrar como esa relación entre la belleza y las redes sociales. Entonces eran: ¿cuál es la belleza que se proyecta en los medios o en las redes? ¿Los medios inciden en la forma de identidad de la sociedad? ¿Qué tan distanciada está de los estereotipos impuestos por la sociedad? Y pues básicamente ahí conversábamos también un poco acerca de la teoría del cultivo, que básicamente pues esta es una teoría que nos dice que la televisión, en este caso pues las redes sociales, pueden implantar modelos de conducta en nosotros que se van a ir abonando en la medida en la que nosotros vamos creciendo. Entonces en este punto del taller lo que se hizo fue reunir por equipos a los estudiantes, y pues cada uno podía tomar cualquiera de esas preguntas y empezar pues a pensar cuál sería ese discurso. Entonces de eso iba un poco el ejercicio: escribir un discurso con respecto a, ¿no?, sentar como una posición, escoger un tema pues de los que se les estaban dando ahí en ese momento. Pues para dar a entender que la gente se fija más en la cuestión de las redes sociales, como por ejemplo los influencers, qué tipo de vida llevan y qué nos quieren dar a entender. Hay muchas personas que quieren ser como ellos o llevar el mismo estilo de vida. Entonces pues algunas personas no pueden y tienen como dificultades en la parte de autoestima. ¿Y cómo afectaba un poco a los personas que tenían ciertos beneficios con becas que pues, sufrían de bullying o de pues, ciertos conceptos de estereotipos que no podía pues, costear un outfit tan costoso, ¿no? Ese video le daban más promocional que marca de celular o qué importancia tenía en la manera de vestir. Lo que intentamos es como camuflar una realidad que nosotros vivimos a partir de mostrar una cara que es inexistente. No sé, o sea, igual los estereotipos van cambiando con el tiempo. Esto viene de la antigüedad, donde pues antes, o sea, uno mira las culturas griegas y romanas y son así, pues no sé, hombres súper musculosos y todo, incluso que tienen incluso en la antigüedad el pene pequeño era más, o sea, era mejor visto que ahora. Sí, ahora o sea, antes era representado porque era grande y erecto, o sea, era relacionado ya con cosas carnales y... Una vez ellos hicieron pues el ejercicio de crear ese discurso, lo compartieron y ahí empezamos a ver como ciertas características ya del documental, ¿no? De los puntos de vista, de cuál era la forma en la que se podía contar, porque claramente pues habían distintos puntos de vista. Algunos se enfocaron un poco más en esa cuestión del género, ¿no? De cómo la belleza la vivencia en las mujeres y cómo la belleza de alguna manera también puede ser violenta con los hombres. Y ahí empezamos a encontrar también como distintos tipos de documental, ¿no? Como distintas miradas alrededor del mismo tema. Entonces estamos hablando en específico que las posibles consecuencias de todas estas situaciones, pues la baja autoestima, que son problemas un poco con la imagen y demás. Y nos hablan también de, lo dijiste, ¿no? Entonces es una confusión, ¿no? Entonces estamos hablando también de que dentro de esa estructura narrativa también hay un cierre. Ese cierre ellos lo están poniendo como que todo puede ser resultado de la percepción. Entonces vemos por qué es importante siempre tener claro el discurso, porque no solamente me ayuda para no perderme en el ejercicio de investigación, sino que me ayuda también para empezar a crear esa estructura narrativa. Y no necesariamente tiene que ser en la forma en la que está escrita, y es cuando volvemos al tema de que ya está contado y voy a mirar la forma en la que puedo mover las piezas, ¿no? En algún otro punto pues del
ejercicio revisamos como algunas titulares de periódicos en los que básicamente resaltaban también un poco lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? La siguiente dice, la mujer se suicidó porque cerca de 2.500 compañeros vieron y difundieron un video de contenido sexual. Y el siguiente dice, histórico, 2 mujeres caminan solas en el espacio. Entonces, ¿cuál es el error también en ese titular? Sí, como, o sea, la palabra solas. Palabras solas ahí no para. En ese ejercicio pues de compartir todos los elementos que ya habíamos conversado, pues básicamente llegamos al ejercicio de saber cuál es el punto de vista, de reconocer cuál es el conflicto. Porque pues hablábamos también dentro del taller la importancia de que todos estos elementos siempre vayan a tener un conflicto, porque básicamente un guión, ya sea literario o ya sea documental, pues siempre va a tener esa intención de que haya un conflicto, porque el conflicto pues es la base de las historias, ¿no? Y pues muy por encima hablamos un poco de esas nuevas formas de narrar y también del ejercicio de la trama, ¿no? De cómo yo empiezo a estructurar mi historia un poco para armar justamente una trama. Hablábamos también ya pues finalizando todo el ejercicio de que el guión documental o el guión también literario, pues yo puedo básicamente escribirlo, el documental específicamente, en 2 columnas. En una iría pues todo lo visual y en la otra pues todo lo auditivo, pero la cuestión es que el guión pues siempre se va a escribir 3 veces, ¿no? Una es como esas hipótesis de los que yo parto para poder escribir, otra sería el guión que yo puedo construir ya en el ejercicio de la realización del documental, y otro guión es el que se va a escribir ya en el ejercicio final de la postproducción o del montaje y la edición. Pues aquí ya en esta parte final, recogiendo un poco como todos esos elementos, se pasó ya a la siguiente parte, que es la que va a compartirles mi compañera.